levántate en este lugar. Exáltate en este lugar, Señor. Te anhelamos, te deseamos. Si tú le anhelas a Él, levanta tus manos y dile: Señor, te anhelo, te necesito. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Díselo una vez más: bendito amor de mi Señor. Por ti es mi amor, sin ningún temor, puedo confiar. Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, levanta tu voz esta tarde y dilo: mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, tú eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor que nos cautivó, bendito amor que nos rodeó, bendito amor que nos alcanzó. Dale gracias por su amor esta tarde. Levanta tu voz y dile: gracias, Señor, porque tu amor me liberó, tu amor rompió las cadenas, tu amor quitó la venda de mis ojos. Por eso cantamos: mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu dulce amor, bendito amor de mi Señor. Dale un aplauso fuerte por su amor. Gracias, Señor, por tu amor.
El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y el Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya.
quien Jesús como a su Hijo, Él me recibió. Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre. Al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre Él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en Él. Declarado justo soy en Muy buenos días, mis amados hermanos de Iglesia Cristiana de Adoración. Para mí es un privilegio el poder compartir este tiempo con ustedes en la palabra del Señor. Agradezco a cada uno de ustedes que ha estado preocupado y que ha estado orando por mi salud. Todavía seguimos combatiendo contra esta infección. Sin embargo, pues mientras el Señor me dé la fuerza y el ánimo, y pues para Él siempre obviamente tenemos fuerza y ánimo, aquí estamos para bendecir y glorificar al Señor. Así que vamos al tema del día de hoy. El pasado 31 de octubre celebramos 505 años de la Reforma Protestante. Recordemos que la Reforma Protestante fue un movimiento religioso que duró aproximadamente 200 años, en donde varios hermanos de diversos países tuvieron aportaciones muy importantes. Para el primer siglo del movimiento, algunos eslóganes en idioma latín representaban muy bien la diferencia entre ellos y la Iglesia Católica Romana. Los 5 distintivos más famosos también son conocidos como las 5 solas, que son sola escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. En nuestro español, solo la escritura como la máxima autoridad del creyente, solo por la fe, solo por gracia, solo a través de Cristo y solo a Dios la gloria. El día de hoy, uno de nuestros temas, o el tema más bien que desarrollaremos, sigue lo que se conoce como la sola escritura, como máxima autoridad del creyente. Sin embargo, el tema de hoy lo he titulado de la siguiente manera: creyentes incrédulos.
y está basada mi enseñanza en Hebreos 3:15, que dice de la siguiente forma: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Históricamente, hubo varios movimientos religiosos antes de la Reforma Protestante. De hecho, a estos movimientos se les reconoce como movimientos prereformadores. Y entre ellos estuvieron los pretovrusianos, que venían de Pedro de Bruges en Francia, los valdenses, que habían iniciado con Pedro Valdo en el sur de Francia y los Alpes suizos, John Wycliffe en Inglaterra y Jan Hus en Bohemia, que actualmente sería el territorio de la República Checa, entre muchos otros movimientos y muchos otros hermanos. Pero es hasta que la imprenta entra en escena cuando está listo todo el panorama para que se desate lo que se conoce como la Reforma Protestante. Generalmente tomamos como punto de partida el acto de Martín Lutero clavando las 95 tesis en contra de las indulgencias y afirmando la justificación delante de Dios solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese 31 de octubre de 1517, Martín Lutero hizo lo que generalmente hacían todos los eruditos de su tiempo, para llamar a otros eruditos y debatir sobre algunos temas específicos. Mientras él pensaba que el asunto de las indulgencias se resolvería con un debate frente al Papa, la Iglesia romana lo llamó a presentarse delante de algunas autoridades con la intención de que se retractara de sus ideas. Cada juicio volvió a Martín Lutero más y más radical en su separación con la Iglesia romana. Primero, lo llamaron a Roma para debatir, aunque se sabía que lo que básicamente iba a ocurrir era que podía acabar como Jan Hus un siglo antes, muerto por causa de sus creencias. Pero su amigo, quien era un príncipe elector en Alemania, en un tiempo en que los electores decidían quién sería el próximo emperador sobre ellos. Recordémonos que en aquel entonces Alemania se llamaba el Sacro Imperio Romano, que nosotros generalmente le ponemos germánico, que no era romano, no era santo y tampoco era realmente un imperio, porque eran los electores quienes decidían quién iba a estar gobernando sobre ellos. Este amigo de Lutero se llamaba Federico el Sabio y movió sus influencias y finalmente lo llamaron a lo que se conoce como la Dieta de Habsburgo de 1518. La palabra dieta designa una reunión política y se celebraban generalmente dietas. De hecho, lo más importante que se iba a decidir en esta dieta de Habsburgo es quién iba a suceder al emperador Maximiliano. Entonces, en esta dieta, uno de los puntos fue la participación de Lutero. Aquí, por primera vez, Lutero asegura que la Biblia es una autoridad superior a la del Papa. Posteriormente, y siempre bajo la protección de Federico el Sabio, es llamado a un debate en la Universidad de Leipzig en 1519. Del otro lado de Lutero se enfrentaba a Johannes Eck, un contrincante temible que era casi imposible de vencer. Esto lo fuerza a estudiar más profundamente su posición en las Escrituras, además de comparar la Biblia con los concilios y las encíclicas papales. Esto es una doctrina que generan los papas. Todo esto a través de la historia.
En el debate, Lutero gana la contienda demostrando históricamente que los concilios y los papas se contradicen entre ellos y por tanto tienen errores y fallan. Pero la palabra de Dios es digna de total confianza. Producto de este debate, Lutero escribió varios libros presentando las contradicciones de los papas y de los concilios, pero sobre todo exaltando la palabra de Dios, la gracia, la suficiencia de Cristo y la fe salvadora. Por obvias razones, esto lo llevaría a otro encuentro con la Iglesia romana. Finalmente, en 1521, Lutero es llamado por tercera vez, pero esta vez compadecerá delante del hombre más poderoso del mundo en su época. Este hombre es Carlos I de España, quien tenía dominio sobre las tierras africanas y el territorio ya conquistado en lo que hoy se conoce como Latinoamérica, pero que además había sido nombrado el emperador del Sacro Imperio Romano, es decir, de Alemania, y él ahí fue conocido como Carlos V de Alemania, es decir, Carlos I de España o Carlos V de Alemania era emperador sobre Alemania, sobre España y todo el territorio que España tenía en ese momento. Lutero fue llamado delante de este emperador a retractarse mientras tenía todas las cosas en su contra en esa dieta de Worms. Algunos testimonios de aquel día dicen que Lutero se miraba débil y pálido a causa de tanto ayuno. Él tenía tanto en contra que hasta el emperador Carlos V no hablaba alemán, solo español, y su traductor era el mismo inquisidor de la Iglesia Católica que había sido llamado a enfrentar a Lutero. Cuando finalmente se le pregunta a Lutero si se retracta o no de lo que ha escrito, después de unos segundos de silencio, pidió un día más, 24 horas más, para poder responder. En la sesión del día siguiente, ante la misma pregunta, Lutero contesta en alemán y en latín la misma frase que quedó para la historia, que dice de la siguiente manera. Dice así, dice, a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho. Me mantengo firme en las Escrituras que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Aquí ocurrió la final separación entre la Iglesia Católica Romana y Lutero. Pero como sus palabras han quedado plasmadas en la historia de la dieta de Worms, estas palabras nos sirven como testimonio de que no se trató de Lutero, sino de la palabra de Dios. De hecho, cuando vemos la Reforma Protestante y todos los movimientos pre-reformadores, la característica principal de cada uno de estos hombres fue que leyeron la palabra de Dios y creyeron la palabra de Dios. Así, Pedro Baldo, Pedro de Bruch, Juan Wycliffe, John Huss, Martín Lutero y todos los primeros reformadores fueron impactados por la palabra de Dios y ellos respondieron creyéndole a la palabra de Dios. Han pasado 505 años desde ese 31 de octubre de 1517
Y lastimosamente, una gran parte de la iglesia nacida en la Reforma ha dejado de lado la palabra de Dios. En el contexto de la Iglesia Católica Romana, en tiempos de Lutero, era que la lectura de la Biblia por cualquier persona fuera del clero estaba prohibida desde el Concilio de Constanza de 1414, donde fue condenado John Wycliffe, que de hecho desenterraron sus huesos y los quemaron hasta lo que quedaba de ellos hasta las cenizas, y condenaron a John Huss a morir en la hoguera. Desde entonces fue prohibido la palabra de Dios para la gente común. Fue la lectura de la palabra lo que trajo la Reforma Protestante. Sin embargo, hoy en día, con la Biblia disponible para todos nosotros en nuestros idiomas, nuestro problema ya no es leerla, tener acceso a ella o no. Nuestro gran problema como evangélicos del siglo XXI es que ya no creemos en la palabra de Dios. Por esto, el tema de hoy es creyentes incrédulos. Hermanos, les ruego que me acompañen a orar y pedirle a Dios que nos dirija en los siguientes minutos en la enseñanza. Señor, agradecemos infinitamente tu gracia y tu misericordia que ha preservado la palabra para nosotros hasta el día de hoy, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos dirijas con tu gracia y tu misericordia durante esta predicación y nos acerques a este punto, Señor, donde nuestro corazón pueda ser retado por ti para creer lo que tú dices, lo que dice tu palabra, y como poder creer como ella habla para nosotros de forma específica como tu pueblo, como tus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, que podamos responder a tu palabra con fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entre el siglo XVII y el siglo XVIII ocurre un movimiento el cual es llamado la Ilustración. Este movimiento buscaba, según ellos, disipar las tinieblas de la ignorancia mediante el conocimiento y la exaltación de la razón. Este movimiento de alguna forma empujó la errónea creencia que el razonamiento y la fe están peleados, y también de que la ciencia y la fe no son compatibles. Por ello, las personas bajo la influencia de la Ilustración, muchos de ellos se declaraban o ateos o deístas. Deístas es la creencia de que Dios sí creó el universo, pero que después de haberlo creado lo dejó y se fue y dejó al mundo a su propio destino. Posteriormente, como fruto de la influencia de la Ilustración, en el siglo XIX trajo lo que se conoce como la crítica histórica, conocida como el método histórico crítico o alta crítica, que es una rama de la crítica que investiga los orígenes de los textos antiguos con el fin de comprender el mundo detrás del texto. ¿Qué trajo la alta crítica a la iglesia? En sus primeros años atacó directamente la inspiración divina, la existencia de los milagros, el nacimiento virginal de Jesús, la veracidad de la creación en 6 días, entre otras cosas. Los cimientos mismos de la fe fueron conmovidos y desde entonces miles de cristianos se han movido hacia la incredulidad. Quiero hablar de 2 respuestas de forma bien superficial que se le dieron que dieron los cristianos a la crítica textual o alta crítica bíblica. Un grupo de cristianos se aferró a aquel versículo en Romanos capítulo 3, versículo 4, que dice de la siguiente forma, dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado.
Con los siglos y pasando este tiempo, el desarrollo de la ciencia, muchas de las cosas que ocurrieron es que la veracidad histórica de las escrituras se ha ido comprobando. A este primer grupo se les reconoce generalmente como conservadores o ortodoxos de la Reforma. Sin embargo, la segunda respuesta del cristianismo fue conceder ante la alta crítica. Y esto surge en Alemania y principalmente a esto se le conoce como la teología o el cristianismo liberal, que no cree en la inspiración de las escrituras, o al menos no cree que algunas porciones específicas sean inspiradas por Dios. Por ejemplo, ya llegando el siglo XX, se ha llegado hasta crear esta línea de la teología liberal, lo que se conoce en este siglo como, el siglo pasado, perdón, como el Jesus Seminar, que se encarga de determinar cuáles palabras de Jesús en el Nuevo Testamento sí fueron dichas por Jesús y cuáles no, sin más documentación que sus propias ideas o que es lo que más se adecua al mundo del día de hoy, tristemente. Para este segundo grupo, el cristianismo es pura moralidad, autoestima, autoayuda y sobre todo un método para ser mejores. Para ellos, la Biblia es un mito del cual solo podemos obtener enseñanzas morales. Estas dos respuestas a la ilustración y a la alta crítica básicamente crean dos grupos diferentes de cristianos que funcionan hasta el día de hoy de forma paralela. Nuestro mundo de hoy en día recibe, eh, exalta y ama a la teología liberal y viceversa. Pero los cristianos conservadores son vistos como anticuados, en vía de extinción y son odiados. Aquí cabe la pregunta, ¿por qué se ataca tan fuertemente las escrituras? La respuesta es, en el tiempo de la Edad Media, el hecho de que solo la Iglesia romana pudiera interpretar las escrituras le otorgaba un poder absoluto sobre la salvación eterna. Por eso, cuando hombres como Pedro Baldo, Pedro de Bruges, John Wycliffe, Jan Hus, leyeron las escrituras y enseñaron a otros lo que había encontrado en las escrituras, provocaron movimientos religiosos que acabaron cuando la Iglesia prohibió la lectura de la Biblia por la gente común. En la historia moderna, con la Biblia disponible en todos los idiomas, mientras los hombres leyeron la Biblia y la creyeron, naciones enteras abrazaron el Evangelio. Con ello, sus estándares de trabajo y de moralidad crecieron. Pero tan pronto se puso en duda la veracidad de la Biblia, las personas dejaron de ir a la iglesia, dejaron de leer la Biblia y dejaron sus valores morales, abrazando filosofías e hipótesis científicas mentirosas que históricamente son la razón detrás de las guerras mundiales. Amados, literalmente con la historia en nuestras manos, podemos decir que el fallo gigantesco de darle la espalda a las escrituras llevó al mundo hacia lo que tenemos hoy, un mundo desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad envuelto en perversidades y en guerras. Desde una perspectiva ortodoxa de la Reforma, ¿qué creemos con respecto de las escrituras? Creemos que el Dios creador del universo todopoderoso inspiró a los hombres que escribieron las escrituras y por ello las llamamos la palabra de Dios. Creemos que ese mismo Espíritu Santo que con su poder resucitó a Jesús de entre los muertos
ha preservado las escrituras a través del tiempo. Esto nos lleva a la conclusión de que la palabra de Dios en sus lenguajes originales es inerrante e infalible. Estas dos afirmaciones son extensibles tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Y voy a hacer el uso de algunos de mis pasajes favoritos. Si usted ha escuchado alguna de mis predicaciones en algún momento, va a ver cómo he ido muchas veces a varios de estos pasajes, pero es porque nos permiten entender la profundidad de esta verdad bíblica. Nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, le da validez a las escrituras del Antiguo Testamento cuando en Mateo 5:15 nos dice con claridad, 5:18 nos dice con claridad, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. También en otra parábola, mientras Jesús hablaba del destino de un rico y de una persona llamada Lázaro, cuando el rico acepta que no puede cambiar su futuro, dice lo siguiente en Lucas 16 del 27 al 31. Dice así. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Jesús le da validez al Antiguo Testamento en citas como estas. Miren, el propósito de la Biblia era provocar una reacción en el pueblo y era que se arrepintiera. El rico está seguro que solo si alguien regresa de entre los muertos, la gente va a creer la palabra de Dios y se va a arrepentir. Es el propósito del Antiguo Testamento y de los profetas. Pero en la palabra que Jesús nos está presentando es que aunque alguien volviera de los muertos, sí, con la ley y los profetas y con Moisés y los profetas, la gente no es capaz de creer y arrepentirse, tampoco va a creer si alguien resucita de los muertos. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos, pero es importante que veamos cómo toda la Biblia tiene validez. Ahora, señala que es importante creerle al Antiguo Testamento, porque esto lleva al arrepentimiento que trae vida eterna. Y, por decirlo de otra forma, como Pablo lo dijo en algún momento, la ley es como un ayo en nuestra nana que nos lleva a Cristo. Pero también el apóstol Pablo eleva la importancia del Antiguo Testamento como una fuente de aprendizaje. Miren lo que nos dice Primera de Corintios, que es una porción larga, capítulo 10, versículos 1 al 12. Nos dice de la siguiente manera. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, y se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar.
ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo sé que estoy firme? ¿Cómo soy advertido del pecado y de la caída? Tristemente, este versículo final, el versículo 12, lo tomamos en el contexto y lo interpretamos de forma aislada generalmente. Pero el contacto continuo con el Antiguo Testamento es el que nos lleva al versículo 12. Saber que estamos firmes y mantenernos firmes sobre aquellas historias que leemos en el Antiguo Testamento para ver que no caigamos. Y la solución básicamente lo tenemos en el versículo siguiente, en el versículo 13 de 1 de Corintios 10. Dice de la siguiente forma: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria a Dios por su provisión y por su palabra. ¿Cuál es esa salida? ¿Cuál es esa ayuda que tenemos para resistir? ¿Y de dónde obtenemos la sabiduría para mantenernos firmes? Sí, en el contexto, ese Antiguo Testamento del que hemos estado hablando. Sin embargo, amados, las proposiciones de la palabra de Dios requieren una respuesta de nuestra parte. Así de cuidadoso fue el Espíritu Santo cuando dijo a través del apóstol Juan en Juan 20:30 lo siguiente. Ya hemos leído muchas veces este versículo, pero miren qué precioso. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En un propósito general de la Biblia podemos decir que es que podamos creer que Jesús es el Cristo. Aunque Juan nos ha dejado claro su propósito al escribir este Evangelio de Juan, que es que creamos que Jesús es el Cristo, pero también debemos decir que el propósito general de las Escrituras es que al escucharla o leerla, creamos lo que nos dice Dios a través de su palabra. La incredulidad fue justamente el problema que tuvo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y es exactamente de lo que quiero hablar los próximos minutos. Miren, la Biblia nos explica claramente cómo Dios, honrando el pacto que realizó con Abraham, sacó a Israel de Egipto. Esta generación de israelitas presenció las plagas con las que Dios humilló a los ídolos egipcios y salieron del país donde residían como extranjeros y esclavos después de despojar a los egipcios de sus riquezas. Todo según lo que Dios les había profetizado a través de Moisés. Pero llegando a las orillas del Mar Rojo, volvieron a ver la mano de Dios porque abrió el mar para pasar en seco. Y el mismo lugar donde se abrió el camino de salvación para los israelitas resultó ser la tumba de Faraón y de todo su ejército. Finalmente, 50 días después de salir de Egipto, llegaron al monte Sinaí, y al tercer día Dios descendió sobre el monte.
Dios habló los 10 mandamientos con Moisés, pero a oídas de todo el pueblo, según nos narra Éxodo 19. Pero luego el pueblo le rogó a Moisés no volver a escuchar la voz de Dios, que le hablara Dios directamente a Moisés y que luego Moisés les contara qué es lo que Dios estaba instruyendo. Después de eso, Moisés subió 40 días por los 10 mandamientos, de estas 2 tablas que contenían escritas los 10 mandamientos. Estos mismos 10 mandamientos que el pueblo de Israel había escuchado con sus propios oídos. Pero el pueblo se hizo un ídolo que ofendió a Dios. Después de la intercesión de Moisés, Dios perdonó al pueblo, aunque perecieron algunos por causa de este castigo de Dios. Moisés subió otros 40 días. Al descender, iniciaron la construcción del tabernáculo con todas sus partes. Justo cuando se cumplía 1 año de la salida de Egipto, Israel levantó el tabernáculo y un tiempo después comenzaron su camino hacia la tierra prometida, alrededor de 1 año y 1 mes después de haber salido de Egipto. El pueblo que había salido de Egipto habían cruzado el mar en seco. Dios les había provisto de agua saliendo de una roca en medio del desierto. Además, salían durante 6 días a recoger el maná para comer todos los días de la semana y doble el sexto para su 7º día. Su ropa y sus zapatos no se desgastaban. Cualquiera que hubiera pensado que tenía lo necesario para creer alguien en la historia, ese era literalmente Israel. Sin embargo, enviaron 12 espías a la tierra para prepararse una forma de tomar la tierra que Dios les había prometido. Pero 10 de estos espías no creyeron que Dios pudiese cumplir su palabra y darles esa tierra porque vieron gigantes en la tierra. Así nos dice el salmista en Salmo 106, 24. Dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron su palabra. Dios se enojó con aquella generación y estuvieron dando vueltas en el desierto hasta que todos ellos perecieron. La generación que le siguió tomó la tierra, pero con el pasar del tiempo, a pesar de tener la palabra de Dios con ellos, el tabernáculo y la ley, su corazón fue incrédulo. Y finalmente Dios castigó a Israel con el exilio. Así lo describe el profeta que sirvió a Dios al regreso del exilio, Zacarías 7:12, dice de la siguiente forma: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras de Jehová de los ejércitos ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Con el pequeño remanente que Dios trajo de regreso a Judá, de sus descendientes, Dios trajo al Mesías. Y de un puñado de ese mismo remanente, unos cuantos siglos después de que habían regresado al exilio y un poco después de la ascensión del Mesías, Dios inició la iglesia. Viniendo hasta nuestros tiempos, como mencionamos, dentro de la iglesia que busca la ortodoxia, o sea, la iglesia contraria a la teología liberal, enfrenta 2 circunstancias. Cristianos que no conocen la palabra de Dios porque no la han leído, sobre todo por no entender la importancia de leerla, y cristianos que, a pesar de haber leído la Biblia, no creen que porciones de la Biblia sean aplicables, o por ejemplo que el Antiguo Testamento está vigente, o que la Biblia no se refiere a ellos específicamente, o que la mayoría de los textos ya se cumplieron y que ahora solo es válido
lo referente al amor. En esta ala del cristianismo, lo que llamamos conservadores, hay muchos hambrientos por encontrar interpretaciones que nos quiten la responsabilidad de nuestras acciones o que nos hagan pasar por inocentes aún siendo culpables. Lastimosamente, estamos hambrientos de interpretaciones donde no se nos llame al arrepentimiento ni se nos insista en que debemos morir a la carne. Los teólogos, sin ser liberales, estoy hablando de ortodoxos, usan técnicas de la teología liberal para explicar por qué lo que dice un versículo bíblico realmente no lo está diciendo. Ciertamente, esto no es nuevo. Pablo mismo responde a este pensamiento cuando en Primera de Tesalonicenses 4, del 7 al 8, dice lo siguiente, dice, pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. No me malinterpreten. Estoy de acuerdo en que se debe de hacer exégesis. Estamos en el pacto de gracia. Cristo cumplió las leyes de purificación y las fiestas santas para hacernos aceptos delante del Padre. Pero la Biblia, toda en su conjunto, sigue siendo la palabra inspirada por Dios. Seguimos siendo llamados a depender de Dios para vivir como su pueblo santo, pero no en nuestras fuerzas, sino en la gracia, sino en el poder del Espíritu Santo. Si hubiésemos sido llamados a vivir de forma santa en nuestras propias fuerzas, la gracia ya no sería gracia, sería desvirtuada. Sin embargo, lo que dice la Biblia es que hemos sido llamados a vivir en santidad, pero no en nuestro poder, sino como lo decía el profeta Zacarías 4:6, donde dice literalmente, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. De modo que cada vez que llegamos a la palabra de Dios, debemos de hacerlo con la expectativa de que lo que hablará lo hará para nuestras vidas, no para el vecino, sino para nosotros de forma personal. Por esto el autor de la carta a los Hebreos cita la frase cuando dice, si oyereis hoy la voz, si oyereis hoy su voz, es una frase específica, no endurezcáis vuestros corazones. Basta con ver nuestras propias vidas para darnos cuenta si creemos o no la palabra de Dios. Mientras José, hijo de Jacob, se negaba a acostarse con la esposa de su amo, porque aunque los dos estaban solos, él estaba seguro de que Dios lo estaba viendo. Muchos de nosotros sabemos esta verdad en nuestra cabeza, realmente no la creemos. Aunque sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente y santo, entre tantas otras cualidades, realmente vivimos y caminamos como que no creyésemos que Dios es estas cosas. De forma que nuestro corazón está endurecido contra la palabra de Dios. Ahora estas verdades las hemos aprendido de las Escrituras. Como dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 1, del 19 al 21, dice de la siguiente forma, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta el día esclarezca, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De forma que podemos estar seguros
que la Biblia es la palabra de Dios. Por esto, más de alguno de los grandes teólogos ha dicho, ¿quiere oír la voz de Dios? Lea su Biblia. O quiere oír la voz de Dios de forma audible, lea su Biblia en voz alta. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando finalmente hemos tomado las escrituras y las abrazamos como lo que es la palabra de Dios, es entonces cuando el escritor de Hebreos nos dice lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo, en Hebreos 3:15. Este versículo que es básicamente nuestro versículo principal el día de hoy. Dice así. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. La palabra de Dios es viva, está vigente hoy. Si la leemos hoy, Dios nos está hablando hoy. Cuando leemos la Biblia, debemos responder creyendo todo aquello que ella dice, pero creyéndolo de forma personal, no para el vecino, sino para nuestra propia vida. El Espíritu Santo que inspiró al autor de Hebreos sabe que nuestra reacción primera ante la palabra de Dios es incredulidad. Por ello invita de que de forma personal a que no endurezcamos nuestros corazones delante de ella. Es interesante que el autor de Hebreos cita en este pasaje y dos veces más en el contexto de Hebreos 3 y 4, un salmo al que vamos a seguirle un poco la pista, porque nos muestra el resultado de endurecer nuestros corazones a la palabra de Dios. Vamos a Salmo 95 del 7 al 11, que dice de la siguiente manera. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masha en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Divagar de corazón y no conocer los caminos de Dios es un fruto de endurecer el corazón contra la voz de Dios. En otras palabras, no creerle a Dios. Hay una enseñanza concreta. Si escuchamos la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones. Este salmo también saca una conclusión sobre un hecho específico en la historia de Israel. Y es específicamente algo a lo que necesitamos acercarnos, porque estamos viendo cómo Dios ve esa situación. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó en ese momento histórico como para que la Biblia lo señale de una forma tan contundente? Veamos qué es lo que nos dice el libro de Éxodo. Éxodo 17, del versículo 1 al versículo 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí en poco me apedrearán.
Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Bien, me pongo un poco en la situación y veo la reacción. Pienso que cada uno de los miembros del pueblo está pensando en sí mismo, en su sed, pero está pensando en sus hijos, en la responsabilidad que tiene de de darle agua a sus hijos. Probablemente sus hijos han estado pidiendo agua. Y también sus animales están en el desierto. Acaban de pasar hace no mucho a través del Mar Rojo, pero literalmente, hermanos, están necesitando el líquido vital. Viendo la reacción de Israel en el texto, me parece lógico. De hecho, me parece cercano a lo que hubiese sido mi propia reacción. Me aterra pensar cuántas veces he reaccionado muy parecido a ellos cuando he estado en necesidad. Yo también he tentado a Dios poniéndole a prueba de si está conmigo en las aflicciones, pasando por alto verdades como por ejemplo nos dice Mateo 28:20 en la última parte, cuando está terminando de darnos la gran comisión, que dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A la luz del Salmo 97, del 7 al 11 y de Hebreos 3:15, yo he endurecido mi corazón contra la voz de Dios en muchas ocasiones. He respondido con incredulidad a la voz de Dios. Gracias a Dios por su misericordia y por nuestro Señor Jesucristo, que ha perdonado mi pecado. Quisiera ir una última vez al versículo de Hebreos, pero esta vez quiero hacerlo viendo todo el contexto, ya que Hebreos 3:15 era nuestro versículo principal. ¿Qué dicen los versículos antes y qué dicen los versículos después? Miremos lo que dice la palabra. Dice Hebreos 3 del 12 al 19. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios viviente. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Necesitamos responder con fe a la palabra de Dios. Y sin embargo, no podemos generalmente provocar esa fe en nuestros corazones. No es algo que pueda ser hecho por nosotros, porque nuestro corazón sí es malo y sí es incrédulo. La palabra de Dios es inerrante, es inefable, es infalible, y es importante decirlo siempre, porque
lo que dice la palabra de Dios no es un error. Sigue vigente hasta el día de hoy y es la voluntad expresa de Dios para nuestras vidas. Y sin embargo, seguimos sin creerla. ¿Y por qué esto ocurre? Así lo explica Isaías 59, 1 y 2, otro de esos pasajes que para mí es de mis favoritos. Dice así: He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por nuestros propios pecados no vemos ni oímos a Dios. Para aquellos que aún respondemos con incredulidad a la palabra de Dios, existe una hermosa verdad que también nos atestigua la misma palabra de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice en Lucas 5:32, nos dice lo siguiente: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Todavía hay esperanza. La voz de Dios a través de la palabra sigue llamándonos de forma personal al arrepentimiento y así sigue vigente hasta el día de hoy, prometiéndonos lo que nos dice Proverbios 28:13. Dice de la siguiente forma, dice así: El que encubre su pecado no prosperará. Nuestro pecado de incredulidad, creer que no tenemos pecado de incredulidad, por ejemplo, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quiero ir concluyendo con un ejemplo de otro hombre en la historia y su actitud hacia la palabra de Dios. Y este hombre es el hermano George Mueller. Él es reconocido como uno de los gigantes de la fe. Dios lo dirigió a abrir unos orfanatos en Bristol, donde presenció muchos milagros de provisión de parte de Dios porque creyó y se aferró a un versículo que decía que Dios es el proveedor de los huérfanos. En esa confianza y en esa fe, el hermano Mueller, reconocido no solo, como digo, como uno de los gigantes de la fe o uno de los gigantes de la oración, también es importante decir que se dice que el hermano George Mueller leyó la Biblia más de 200 veces y al menos 50 de estas veces lo hizo de rodillas. Esto antes de su muerte. Cuando un periodista le preguntó qué le gustaría hacer aún, él respondió: de rodillas, leer más la Biblia, porque todavía sé muy poco de la excelencia de Cristo. Quiera Dios concedernos la fe para creer de forma personal todo lo que Él nos ha dado en su palabra. Antes de terminar, quisiera leer una última cita en la que les pido puedan reflexionar de forma personal y orar para que Dios nos conceda como iglesia la fe para creer en su palabra. Una cita potente, poderosa, aterradora, pero a la vez esperanzadora para aquellos que hemos recibido el Evangelio y aceptado la obra redentora de Cristo por nosotros y nos hemos arrepentido delante del Señor de nuestros pecados. Mira lo que dice esta cita poderosa. Isaías 66, del 1 al 4, dice de la siguiente manera: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar?
¿Dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifique oveja como que si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Amados hermanos, les ruego que me acompañen a orar. Señor, y agradecemos infinitamente tu palabra. Agradecemos la misericordia que has tenido para con esta generación de poderla leer, de poderla tomar en nuestras manos. Danos el don de querer y el hacer, el don de querer leerla y el poder leerla, pero concédenos la gracia de poder creerla, Señor, porque de nada sirve estar delante de tu voz llamándonos y nosotros negándonos. Nosotros pensar que este llamado es para alguien más. Nosotros pensar que lo que dice la Escritura es para otra persona, cuando quien tú le estás hablando es a nuestra vida, Señor. Así que lo ponemos en tus manos y te pedimos que nos concedas de tu gracia para creer las Escrituras, respetar las Escrituras y tener las Escrituras como la máxima autoridad de nuestra vida. No nos permita seguir buscando interpretaciones que nos quiten la responsabilidad o que nos hagan pensar que no has dicho lo que estás diciendo en las Escrituras, sino que nos ayudes a respetar lo que dice la palabra, y cuando hacemos exégesis, Señor, que lo hagamos para entender lo que realmente nos estás diciendo en medio de cada palabra, Señor, y que nuestra vida pueda ser moldeado por ello. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta reforma protestante que cumple 505 años. Gracias porque la Biblia llegó a nuestras manos por causa de este movimiento. No exaltamos a ninguno de los reformadores, sino exaltamos tu capacidad de hacer que la Biblia llegue a nosotros y que el Evangelio nos llegue a través de todo este movimiento, Señor. Ponemos nuestras vidas delante de ti y te rogamos en el nombre de Jesús que nos permita, Señor, vivir esa reforma en nuestra vida, lograda solamente a través de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, como decía el eslogan del día de hoy, sola Escritura. Que el Señor les bendiga. Levántate en este lugar, exáltate en este lugar, Señor, te anhelamos, te deseamos. Si tú le anhelas a Él, levanta tus manos y dile: Señor, te anhelo, te necesito, bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire
de mi Señor. Díselo una vez más, bendito amor de mi Señor. Bendito amor que nos rodeó, bendito amor que nos alcanzó. Dale gracias por su amor esta tarde. Levanta tu voz y dile gracias, Señor, porque tu amor me liberó, tu amor rompió las cadenas, tu amor quitó la venda de mis ojos. Por eso cantamos. Mi deseo es tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Fuerte por su amor. Gracias, Señor, por tu amor.